a platicar aquí nuestro amigo Jorge. Muy bien, Toshan, adelante, tienes el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, les doy la bienvenida otra vez oficialmente a todos, a todas. Creo que nuestro querido amigo Jorge no necesita presentación, pero de todas maneras, brevemente, les comparto que él es médico psiquiatra especializado en ciencia espiritual en el Centro Mundial de la Antroposofía en Suiza. Bueno, es alguien a quien admiro y quien, bueno, tengo el honor de compartirles que considero un gran amigo, una gran amistad. Así que muchas gracias Jorge por compartirnos tu presencia hoy una vez más, dándole continuidad, como dijo Roberto, no, este temazo, que ha sido algo que creo que nos ha despertado mucha curiosidad e incluso, ¿sí? Esta capacidad de intuir qué hay más allá, ¿sí? ¿Qué hay más allá? Y bueno, nos quedamos en la ocasión pasada con, ya vimos los ángeles, los arcángeles, los principados, las virtudes, las potestades, las dominaciones, y el día de hoy nos toca tronos, querubines y serafines. ¿Qué será? ¿Qué será todo esto? Mi querido Jorge, bienvenido, muchas gracias. Te pongo en destacado aquí para que todos te puedan ver. Espero que todos pasen un muy buen momento aquí en la conferencia. Al final, sí, pueden escribir sus preguntas en el chat. Yo se las voy a leer a nuestro querido Jorge. Así que para que no se distraigan, aquí con calma pueden aprovechar la conferencia. Adelante, es tuyo el micrófono, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Toshan. Nomás quiero que me confirme, ¿me escuchan bien? Yo te escucho bien por acá. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Yo te escucho muy bien. Perfecto, muy bien. Gracias, Roberto, también y todos los Sí, se escucha. organizadores. Bien, pues vamos a aprovechar el tiempo porque siempre hemos tenido al final esto de que se nos acaba el tiempo. Y es por eso que se ha decidido que ustedes escriban al final las preguntas para que sean leídas y podamos escuchar a todos los que tengan inquietudes. El tema es continuación de algo que nos permite, algo que nos permite ampliar la concepción del mundo. El mundo que nos rodea es algo que existe no por fuerzas meramente físico-químicas. A ver, Toshan, hay algunos que dicen que escuchan lejos. Sí, hay algunos que dicen que escuchan bajito. Mira, yo tengo una gran bocina y sí le tuve que subir el volumen para, Voy a, para voy a escucharte. colocar un micrófono extra y me dices, por favor, nada más que cuando ya lo coloque ya no voy a poder escuchar, me dices así, por favor. Bien. Muy bien. Ok, quiero que me digas si me estás escuchando bien, Toshan. Uy, mucho mejor. Las Perfecto. Creo que personas que habían comentado que se escuchaba bajito, por favor, díganlo. Voy aquí a poner el micrófono lo más cerca posible. Esto del audio me parece una cosa muy importante. Bien, espero que esto mejore. Incluso voy a poner el micrófono aquí para que se escuche mejor. Bien, les comentaba que esto de hablar de las jerarquías espirituales es comprender que el universo que nos rodea, que incluye la naturaleza perceptible, no es algo que existe por fuerzas físicas, mecánicas, ciegas, sino que todo lo que nos rodea es la, el resultado de la actividad de entidades superiores, entidades que se encuentran en un nivel
más allá de lo que podemos percibir. Ya escucharon, hemos hablado de dos grupos jerárquicos. Los más directamente involucrados con la humanidad son los inmediatamente arriba, que son los ángeles, arcángeles y principados, y comenzamos a extender la concepción yéndonos al sistema solar, o sea, lo que significa la Tierra y los demás planetas, y allí es donde involucramos el conocimiento del siguiente grupo, que son las potestades, las virtudes y las dominaciones. De entrada, es importante recordar las palabras del Buda que dice: no creáis nada, no importa dónde se lea o quién lo ha dicho, incluso aunque lo haya dicho yo, a menos que esté de acuerdo con vuestra propia razón y vuestro propio sentido común. Esto es importante, porque esto no es cosa de creer. Estas entidades se manifiestan y tenemos que ver su manifestación. Comenzamos con lo que significan lo que la religión llama los tronos. Los tronos en antroposofía se conocen como los espíritus de la voluntad. Y los nombres que se han dado tienen que ver con su función. Así que estos espíritus llamados tronos tienen otros nombres en otras líneas, Por ejemplo, en metafísica, incluso en filosofía Rosacruz, se le conoce como los señores de la llama, por su gran brillantez. Y todo este conocimiento ha sido investigado por clarividencia. No es especulación filosófica. De manera que hemos hablado de cómo el sistema solar está como está, con una precisión matemática, tanto en la geometría como en la aritmética, porque se basa en leyes que manifiestan una exactitud, porque detrás hay una inteligencia. De tal manera que la Tierra tiene una forma dada por los espíritus de la forma que llamamos potestades, tiene un movimiento de rotación propio sobre su eje, dado por los espíritus del movimiento, conocidos como virtudes, y tiene cierta conciencia, dado por las dominaciones o espíritus de la sabiduría. Ahora, cuando hablamos de los espíritus de la voluntad, debemos comprender que son entidades que permiten que en el sistema solar exista un impulso llamado volitivo que hace que los planetas se estén moviendo a una velocidad que incluso los científicos ya conocen de cada planeta. Y esto es alrededor de su estrella, que es el Sol. De manera que el movimiento que permite la traslación, o sea, el impulso que hace que se mueva alrededor del Sol, esto es responsabilidad de los tronos, o sea, los espíritus de la voluntad. Y por supuesto, nosotros somos un ser que piensa, siente y actúa. Y actuamos porque tenemos voluntad. De tal manera que en nosotros existe potencialmente la capacidad de la voluntad, porque estas entidades, en un principio, hace millones de años, dieron el germen de lo que se llama la voluntad en el ser humano. Y esto está conectado con un vehículo superior latente en todos los seres humanos. Se conoce en sánscrito como Atma. Atma
es el tercer aspecto del espíritu. Se conoce a través de la ciencia que trajo Omra Mikhaila Ivanov, que fundó la Fraternidad Universal Blanca, como los espíritus de la voluntad superior, o sea, de la acción superior. Esto es importante comprenderlo porque esto está conectado con el cuerpo físico. Nosotros podemos manifestar la voluntad, o sea, la capacidad de actuar porque tenemos un cuerpo físico. De tal manera que este cuerpo físico se nos dio en germen precisamente por los espíritus de la voluntad. Hacia afuera se nos dio el cuerpo físico, hacia adentro se nos despertó ese vehículo llamado el Atma que está latente y que hace manifestar la voluntad. Así que esto es lo que la antroposofía nos trae de la investigación que se ha hecho al respecto y que permite comprender que el sistema solar tiene una posición, o sea, los planetas se encuentran en cierta posición respecto a otro planeta, en la distancia que le corresponde desde el Sol, con la exactitud que requiere para la evolución de los seres que se encuentran en ese planeta. Nosotros en la Tierra tenemos una conciencia que es dada porque tenemos un cuerpo físico. Hemos alcanzado la conciencia individual a través de un cuerpo físico. Pero en los demás planetas existen seres que están viviendo allí, pero en ninguno de los planetas, según la ciencia espiritual, no existe vida física, solo en el planeta Tierra. De tal manera que la posición en que se encuentra cada planeta tiene que estar en armonía con los demás, porque esto hace un juego de fuerzas tanto centrífuga como centrípeta. Cada planeta tiene una fuerza que influye sobre los demás planetas y todos se encuentran de alguna manera bajo la dirección del centro, que es el Sol. De manera que en el Sol se encuentra ese cuerpo colegiado de seres que se encargan de la evolución de todo el sistema. Me refiero a la evolución de la conciencia. De tal manera que la posición que tiene cada planeta tiene que estar en cierta armonía. Y esto es responsabilidad de los querubines. Los querubines es un reino que se encuentra un grado adelante en la evolución que los tronos. Como decir, nosotros nos encontramos un paso adelante de los animales, o los ángeles se encuentran un paso adelante de nosotros. Así que los querubines se les conoce en antroposofía como los espíritus de las armonías. Son los que permiten que exista cierto orden y un juego armonioso de todos los movimientos y posición de cada planeta, incluyendo sus satélites, lo cual se encuentra dentro de un conjunto armónico con una esfera exterior a todo el sistema solar. Lo que rodea al sistema solar es un conjunto de estrellas fijas. Este se conoce como zodíaco, las constelaciones del zodíaco. De manera que los querubines se han conocido desde la antigüedad como los espíritus del zodíaco. De tal manera que se conocen cuatro figuras principales que corresponden con los cuatro elementos en relación con los cuatro estaciones que conocemos y los signos fijos, que vienen siendo Leo, Acuario, Tauro y Escorpio. Y allí vemos cuatro figuras. En la figura de Leo se encuentra un león con alas. En el toro
estamos hablando de una figura con alas también, que es el Tauro. En las otras posiciones tenemos un ángel en Acuario, Aquarius, que viene siendo un ser humano que no ha descendido al plano terrestre. Y algunos le llaman ángel. Y en el opuesto tenemos a Escorpio, que es una constelación doble. Por eso se le conoce como la constelación del águila. De tal manera que estas cuatro figuras, el águila, el toro, el león y la figura humana con alas, representan cuatro formas de los querubines principales que tienen que ver con la evolución en el sistema, conocido desde los egipcios en la esfinge de Gizeh, donde tenemos la cabeza que tiene forma humana, Aquarius, tiene las garras de un león, representando el signo de Leo, tiene el cuerpo de un toro, ahí está Tauro, y las alas de un águila. De manera que todo esto, pues, representa una sabiduría muy antigua en la que estas figuras incluso se relacionan con los cuatro evangelistas. Y es por eso que las podemos ver en las iglesias antiguas, en la cúpula principal, pues a Lucas acompañado de un toro, a Marcos de un león, a Mateo de un ángel y a Juan con un águila. Y así pueden encontrarse en el conocimiento astrológico muchas, eh, mucha información al respecto, porque cada uno de los querubines está acompañado de uno a la derecha y otro a la izquierda, relativamente claro, de manera pues que estas entidades son las que despertaron en el ser humano la capacidad del sentimiento según la investigación antroposófica, así como los tronos, la capacidad de la voluntad. Y en esto se habla de el segundo vehículo del espíritu que se llama Buddhi. El Buddhi es un vehículo que tiene que ver con el sentir superior. Así como el cuerpo etérico se relaciona con la capacidad de la sensibilidad y el cuerpo físico la capacidad de actuar. De manera pues que los querubines se encargaron de despertar hace millones de años el germen para el ser humano de tener la capacidad de la sensibilidad. Nosotros, estudiando, por ejemplo, el libro sagrado llamado Biblia, tenemos una hermosa leyenda en el Génesis que habla de que el ser humano fue expulsado del paraíso porque comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Esto es parte del proceso de la evolución. El ser humano necesitaba abrir los ojos y para ello necesitaba comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. De manera que eso le daría libertad y para ello pues ya no podría quedar inocente, ya no podría estar en el paraíso. Al perder la inocencia se dice simbólicamente que es expulsado de ese estado, como lo vemos en los niños. Los niños se encuentran en el estado del paraíso, del cielo. Son inocentes, no conocen lo que es bueno y lo que es malo. Por lo mismo, no son responsables. Cuando el ser humano consume el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es consumir las experiencias que le da un vehículo que le permite la sensibilidad del placer. Y a través del placer descubre algo que le permite incluso caer en el exceso, ya sea en la comida, ya sea en el sexo o en cualquier otra experiencia. De tal manera que al ser expulsado de ese estado llamado paraíso, pues tiene que trabajar y comer con el sudor de su frente. Y eso le permitió gradualmente hacerse consciente de sí mismo, como lo hace gradualmente un adolescente.
pero se hace responsable de las consecuencias de sus errores. Lo comento porque el paraíso fue cerrado y se pusieron dos querubines con espadas flamígeras. Todo esto está lleno de muchos símbolos que requieren todo un estudio para entender el significado de por qué son querubines los que cuidan estas puertas de acceso al paraíso, que luego fueron abiertas hace 2000 años con la venida del Cristo a la tierra, donde esas puertas se reabrieron, pero cada quien puede retornar solo conscientemente. Ese vehículo llamado el Budi se conoce en Occidente como el principio crístico, que se relaciona con los querubines, por supuesto. Así que, más allá de estas entidades, sabemos que existen aquellas inteligencias superiores llamadas los serafines. Y los serafines se conocen en antroposofía como los espíritus del amor universal. Rudolf Steiner en su investigación nos dice que entre las estrellas fijas, o sea, entre los soles, que son millones en el universo, existe un entendimiento mutuo, o sea, existe una comunicación, porque en el universo no hay cosas, solo hay seres. De tal manera que la comunicación de nuestro sistema solar con los demás sistemas solares que nos rodean, cuando menos en nuestra galaxia, depende directamente de la intervención de los serafines. Estas entidades son las que se encuentran desde el principio de la creación de nuestro sistema, en la periferia del zodiaco. De manera que son las que recibieron los planos para construir el sistema en el que nos encontramos. Se dice que más allá de la periferia del zodiaco, se encuentra el empirio. Así le llamaba el maestro José Manuel Estrada a ese lugar donde se encuentra la Trinidad cósmica, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tiene sus reflejos en todas las demás jerarquías, pero la primera jerarquía que recibe los planos para la construcción de un sistema evolutivo son precisamente los serafines. Y estos recogieron esta información en un principio y la llevaron hasta los jerubines, que la llevaron en una etapa más allá, hasta que los tronos hicieron la primera, vamos a decir, construcción estable, haciendo aparecer el primer elemento perceptible por nosotros, que es el calor. Por eso se dice que la base de la voluntad es el calor. Y a partir del calor comenzó el proceso. No había nada. Todo era oscuro. Y el Espíritu de Dios flotaba sobre el abismo, sobre las tinieblas. Todo esto son símbolos que nos hablan de una gran sabiduría de cómo estas tres jerarquías, tronos, querubines y serafines, se encontraban en la periferia del sistema que en un principio no tenía ninguna sustancia conocida, sea como gas, líquidos o sólidos. Solo existía calor. Y es allí que empezó el proceso evolutivo por condensación. Cuando el calor se condensa al estado gaseoso y de allí continúa el estado líquido hasta que finalmente aparece el estado que conocemos como sólido. Y esto permite que el ser humano construya un esqueleto con sustancia terrestre, específicamente el calcio, para mantener una postura que le permita la conciencia de sí mismo. No hay otra forma. Si no existe el estado solidificado con un esqueleto que permita la verticalidad, no es posible la conciencia de sí mismo ni el pensamiento. Por eso los niños, si no se les permite ponerse de pie,
que algunos lo han hecho, impidiéndoles eso después de gatear, se han dado cuenta que no pueden hablar y no piensan, porque la posición vertical es muy importante para poder conectarse con la periferia del universo, de tal manera que los genitales son atraídos en el polo biológico hacia el centro de la Tierra y el polo cefálico, donde está el chakra superior Sahasrara, está conectado a través de la glándula pineal con las fuerzas del cosmos que le permiten la conciencia espiritual al ser humano. Y todo esto proviene principalmente del Sol, donde se encuentran estas tres jerarquías en un colegio que gobierna la evolución de todo el sistema. Así que esto que estamos describiendo debe de estudiarse para poder comprenderse. Y por supuesto, podemos enriquecerlo con el conocimiento que nos puedan traer otras líneas de investigación para que pueda ampliarse, siempre y cuando tenga sentido. Lo percibimos con el sentido común. Tiene lógica. Nosotros podríamos perdernos fácilmente especulando aquí sobre la forma de esas entidades, sobre la manera en que viven, porque existe todo eso, por allí lo podemos encontrar en internet, pero fácilmente podemos perder los pies sobre la tierra. Por eso, la herramienta que nos ayuda a no perdernos es la lógica. La lógica es lo que permite explorar lo espiritual sin perdernos en especulaciones fantásticas. Así que yo les invito a que cada vez que exploren la naturaleza, mediten viendo un atardecer, un cielo estrellado, una puesta del sol. Todo esto que es la naturaleza es la expresión física de un conjunto de leyes a través de las cuales se manifiestan estas inteligencias superiores. Podemos nosotros sentir cuando se acumula suficiente agua en el aire a través de las nubes. ¿Cómo es que se cargan? Y llega un momento en que se precipita el agua. Nosotros podemos decir que es por el calor que subió el agua en forma de nube y luego el frío hizo que se precipitara en forma de lluvia. Sí, esta es una manera materialista de decirlo, pero estas entidades que estoy mencionando son las que intervienen en estos procesos, de tal manera que el viento, la lluvia y todos los fenómenos en la naturaleza, incluyendo las leyes de gravitación y todos los fenómenos biológicos, anímicos que podamos percibir a nuestro alrededor, es dado por las inteligencias espirituales superiores. Cuando observamos el sol, nosotros podemos decir que es una masa construida en 2/3 de hidrógeno y luego una gran parte de helio y luego otros gases. Pero esto es un pensamiento materialista. Debemos lograr ver al sol desde el alma. Esto significa espiritualizar el pensamiento y nos ayuda estudiando la función de estas entidades. Cuando yo reconozco la existencia de estas entidades, esas entidades pueden establecer cierta comunicación con nosotros. Mientras nosotros no podamos concebir su existencia, no es posible un contacto, o mejor dicho, establecer un canal para que puedan intervenir haciendo que aquí aparezca la conciencia de que ellas existen. Esto significa espiritualizar el planeta, que el ser humano comience a estudiar de que el mundo que nos rodea es expresión de entidades espirituales y no simplemente fuerzas físicas, químicas, ciegas. Así que los invito a que podamos conversar sobre este tema. Sé que han escrito algunos ya algo en el chat
Y vamos a dar el tiempo ahora suficiente para contestar todas las preguntas posibles que hayan surgido. Así que, por favor, Toshan, te voy a pedir que ahora veas las preguntas que se hayan vertido y me las leas para contestarlas. Claro que sí, mi querido Jorge. Los que están levantando su manita, hoy tenemos una dinámica diferente para aprovechar mucho más el tiempo. Entonces, Katy, Ana Escobar y Diana Figueroa, les invito a que escriban su pregunta, su comentario en el chat y yo se los voy a leer todos a Jorge en el orden en el que vayan saliendo para que entonces podamos agilizar las respuestas y más preguntas pueda responder nuestro querido Jorge. Así que voy a empezar. Oscar Eduardo Monar dice, buenas noches, espero que todos estén muy bien. Quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre las virtudes y los tronos? Muchas gracias. Bien, las virtudes es una jerarquía que se encuentra en un nivel inferior y se conocen como los espíritus del movimiento. Son los encargados de la rotación de cada planeta, así como las potestades de la forma de cada planeta. Así que las virtudes son entidades de un nivel inferior en la escala evolutivo que estos que hemos llamado los tronos. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Jackie Montiel, ¿por eso la astrología tiene tanto impacto en nosotros? Definitivamente. La astrología nos habla desde el alma el mensaje que estas entidades nos transmiten a través de las estrellas. Antes de existir la astronomía, nosotros teníamos la astrología y estudiábamos todo esto, de tal manera que el ser humano nace bajo la regencia de un signo, bajo una regencia incluso de una entidad en un país, porque necesita que esto le permita expresar lo que es. De tal manera que de allí viene la importancia del estudio de la astrología. Definitivamente hay una relación directa con estas entidades y el estudio de la astrología. Jovis Escalona nos pregunta, ¿por qué dice que esos signos zodiacales son fijos? ¿Y qué ventajas sobre esto tiene ante los otros signos? Bueno, se habla en astrología de signos fijos, los cuatro signos que están en medio de las estaciones del año. Por ejemplo, en el verano tenemos tres signos, pero la que está en el centro es Leo. Luego tenemos en otoño tres signos zodiacales y lo que está en el centro es el Escorpio. En invierno tenemos en el centro a Acuario y finalmente en primavera tenemos a Tauro. Esto es lo que hace que se llamen signos fijos, pero le dan una gran importancia porque estos representan las figuras que tenía la forma humana mucho antes de comenzar a encarnar en un cuerpo solidificado. Por eso se conocen como los querubines principales que han permitido el proceso de la evolución del ser humano sobre la Tierra. También Jovis Escalona pregunta, ¿en qué dimensión se encuentran estas entidades de los tronos? ¿Y quién les da el deber de llevar a cabo esa formación? Muy buena pregunta. A ver, la última que comentaste es quién les da esa función. Bueno, hasta donde la ciencia espiritual nos informa, las entidades inmediatas a estos que hemos hablado, que son tronos, querubines y serafines, no se conocen con mucha precisión, pero definitivamente que hay entidades superiores. Algunos las mencionan como
terafines y otras xeofines, porque como hemos visto, hemos nombrado 9 jerarquías, pero cada jerarquía tiene relación con un signo del zodiaco, y como son 12, en realidad faltan todavía pues completar 3 jerarquías. Hacia arriba serían los terafines y los xeofines con X, y abajo completaríamos con los seres humanos, que somos los hijos de la tierra, que ya es una jerarquía creadora, pero a nivel mineral. Así que tenemos desde Piscis, que corresponde a los seres humanos, hasta lo que sería Aries, todas las 12 jerarquías, pasando por ángeles, arcángeles, principados, hasta los serafines y luego los terafines y los seofines. Magnífico. Jovis Escalona también pregunta si existen estas entidades buenas, entonces también las hay malas. Nos habla sobre ello, por favor. Por supuesto, y Toshan, este va a ser el siguiente tema, Así porque es. las entidades llamadas opositoras o adversas al plan son precisamente entidades rezagadas de estos que estamos estudiando. De tal manera que de ahí han surgido esas llamadas seres oscuros, opositores, que permiten la aparición del mal y al mismo tiempo la libertad del ser humano para poder hacer aparecer no solamente el mal, sino la falsedad y la fealdad. Así que este va a ser posiblemente el título del siguiente tema: las entidades o fuerzas opositoras que surgen por rezago de estas que estamos estudiando. Así es. Así que esperen el próximo título, se los mandamos pronto para otro Magia en Acción. Karen, si estás en cero, ¿por dónde se debe comenzar para llegar a esos canales? Bueno, lo primero es que nosotros tengamos una mente abierta. Cuando el pensamiento es capaz de concebir que existe adelante de nosotros inteligencias superiores que han creado todo lo que ya existía cuando aparecimos, esto ya permite la posibilidad de establecer un Wi-Fi, por decirlo en términos actuales, abrir un canal. Pero por supuesto que para que la comunicación o el canal pueda servir, uno tiene que purificar el pensamiento, uno tiene que desechar los prejuicios, uno tiene que estudiar para no permitir que ideas que no tienen sentido, datos que se acumulan sin ninguna asociación especial, estén allí en la cabeza. Y así como el pensamiento debe purificarse, también el sentimiento y también nuestras acciones. Así que pensar lo verdadero, sentir lo bello y hacer lo bueno sería el lema para abrir el canal gradualmente y desarrollar la imaginación, la inspiración y la intuición, que sería lo que nos conecta con estas entidades. Eva Cervantes pregunta, ¿se puede decir que esas entidades espirituales se encuentran en otra dimensión? Definitivamente. Nosotros nos encontramos en el espacio tridimensional. En él actuamos. Pero quiero recordar algo aquí. Desde el punto de vista de la antroposofía, cuando nosotros nos elevamos al sentimiento, ya no nos movemos en 3 dimensiones, nos movemos en 2, donde rige la fuerza de la simpatía y la antipatía, la alegría y la tristeza, el placer y el dolor. Y cuando nos elevamos al nivel del pensamiento, solo existe una dimensión, que es una línea. Y cuando nos subimos a un nivel superior del espíritu, ya ni siquiera existen dimensiones, es una unidad universal cósmica. De tal manera que podríamos decir que las entidades superiores se mueven en dimensiones superiores a las que conocemos y al mismo tiempo
se mueven en una única dimensión llamada espiritual. Eso es lo que puedo contestar. Imelda, ¿cómo sabe usted todo esto? ¿O dónde investiga? Muy bien. Esto, perdón, me reí porque una vez me dijo alguien, oiga, usted habla como si supiera. Bueno, es que la ciencia espiritual tiene varias fuentes de las que yo he abrevado y de esas tres son la antroposofía, la teosofía y la sabiduría Rosacruz principalmente. De tal manera que me doy cuenta que coinciden en lo esencial. Y es por eso que yo considero que esto tiene una gran verdad que debemos captar más allá de solo con el intelecto, sino con la intuición y la inspiración que esta información provoque en nosotros. Por eso es de que la oportunidad que nos da este Magia en Acción de poder compartir esto es para que ustedes puedan inspirarse con este conocimiento, no para creerlo como la absoluta verdad, sino para que tengan algo que permita a partir de allí ampliar el pensamiento y permita concebir lo espiritual como la esencia de todo lo que nos rodea. Es lo que puedo comentar. Mari Carmen pregunta, ¿cómo conocer el nombre de mi ángel de la guarda y qué libro nos recomienda de este tema? Vaya que es una pregunta que no sé si tenga una respuesta concreta, porque los nombres que los ángeles les hemos dado, pues no son sus nombres, son los nombres que los seres humanos les han dado, de tal manera que incluso sabemos que a los arcángeles les han dado el nombre de Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zadkiel, Anael, Samael, pero son nombres que los humanos dan. Cuando los seres superiores se comunican entre sí, la percepción humana es de colores, sonidos, que pudiéramos llamar la música de las esferas, tanto en los sonidos como en los colores y en las formas. No hay otra manera de percibir desde un nivel, pues, humano, cómo sería el nombre de un ser tan elevado. Incluso nosotros tenemos un nombre espiritual que no es el que nos dieron al nacer. Es un nombre que algún día tenemos que descubrir. Y ese solamente lo debe conocer nuestro maestro y nosotros, y es dado por la vibración que algún día reconoceremos, un tono especial que cada humano tiene, y nadie más. De tal manera que no me atrevería a decir que los ángeles tengan un nombre que tengamos que descubrir. ¿Y qué libro, pregunta ella misma también, nos recomienda de este tema? Yo les recomiendo leer El concepto Rosacruz del cosmos de Max Heindel, así como escuchan, Max Heindel, Eindel, Max Heindel. También les recomiendo leer a Rudolf Steiner el libro Teosofía Rosacruz. Y si quieren profundizar más todavía, hay un libro de él que se llama Ciencia Oculta. Les advierto que son libros que no se entienden a la primera lectura. Los mejores libros son aquellos que se entienden después de haberlos leídos muchas veces. Así que eso sería, y también si pueden leer de Leadbeater o de Annie Besant, que son dos teósofos que también pueden dar gran información al respecto, de la fundadora que es Blavatsky. Bueno, también pueden leer ahí a Isis sin velo o la doctrina secreta, que es todavía más complejo de leer. Katy pregunta, ¿qué significado espiritual tiene la cantidad de lluvia de estos días, así como las tormentas eléctricas? Bien, pues tanto el viento como el agua son expresión del alma de la tierra. Cuando nosotros nos encontramos ante un espectáculo de la naturaleza, debemos percibir que allí se está manifestando el alma del planeta, porque el planeta
no solamente está vivo, sino que tiene sentimientos. Y si nosotros podemos percibir a través de las hojas de los árboles el viento moviéndose, generando un susurro, eso en nosotros despierta imágenes, despierta un mensaje que es realmente un mensaje del alma de la tierra. De tal manera que en la lluvia, cuando preguntas que hay tanta en algunos lugares, porque en otros hace falta, pues tiene que ver con el hecho de una especie de limpieza. La atmósfera se purifica, el aire se aclara y el exceso de humedad que se encuentra en el ambiente pues se precipita, pero allí se está manifestando la acción, la actividad de entidades superiores que en determinados lugares permiten el ciclo de la vida. Como ustedes saben, en algunos lugares puede generar estragos, porque también está conectado con el destino del lugar donde se encuentran los pueblos. Es lo que puedo comentar. Lourdes, perdón, Candy Moreno pregunta, Maestro Jorge, ¿puede por favor hablar de quién es el ángel Metratón? Es una pregunta que alguna vez me han hecho y yo les confieso que no tengo autoridad para hablar de ello, porque la antroposofía, ni la teosofía, ni la sabiduría Rosacruz lo mencionan en las obras que les he compartido, pero he leído algo al respecto que representa el conjunto de los seres superiores encargados de la evolución. Y al parecer la Kabbalah y la metafísica lo mencionan y la sabiduría de los judíos también. Así que Metatron sería una especie de representación de las inteligencias superiores encargadas de la evolución de nuestro sistema. No podría mencionar más porque no tengo suficiente conocimiento al respecto. Lourdes pregunta, entonces, en relación a los cambios climáticos, ¿son las entidades quienes nos están diciendo algo? ¿Es un lenguaje que no sabemos leer? Definitivamente que los seres humanos tienen que aprender el lenguaje de la naturaleza. Ahorita el ser humano con la ciencia que ha podido explorar los detalles de la materia y la energía, comienza a deletrear, como quien dice, a balbucear, pero todavía no sabe leer el verdadero mensaje de la naturaleza. Pero poco a poco estamos descubriendo, como decía el maestro José Manuel Estrada, lo que se encuentra detrás, porque estamos rascando la materia y algún día nos encontraremos cara a cara con Dios. De tal manera que definitivamente la naturaleza es la expresión física de Dios y nos expresa siempre un mensaje. Cada quien debe poder descifrarlo. No es posible si no logramos sentir inspiración. La inspiración es lo que nos permite elevarnos más allá del intelecto y de la imaginación. Y esto conecta con el corazón. La inspiración incluso se conecta con la respiración, que se llama la entrada del aire. Y es esto lo que permite que percibamos la armonía de todo lo que nos rodea y la belleza que ahí existe. Y más allá, si podemos intuir, podremos entrar en comunicación directa con este lenguaje y todos los seres que nos rodean. Rosa Ontivero le invito a escribir su duda en el chat. Veo que levantó su manita. Ana Escobar dice, hola, quiero preguntar si el doctor Jorge es medium, si puede sanar energéticamente. ¿Las enfermedades son entidades también? Bueno, primeramente yo soy médico especializado en psiquiatría, pero nunca he tenido esa facultad medial para poder hacer esto que están preguntando. Y respecto a las entidades, Toshan, ¿qué dijiste? ¿Qué preguntó? Que si también las enfermedades son entidades. Buena pregunta, porque las enfermedades que el ser humano manifiesta tienen relación con la naturaleza inferior animal que el ser humano no ha logrado dominar.
La naturaleza animal todavía domina al ser humano. Y eso es lo que hace que ciertas entidades, sobre todo las opositoras, entidades adversas, son las que se pueden manifestar a través de nuestra naturaleza inferior no dominada. Así que definitivamente que las enfermedades es una expresión de ello. Y por eso Rudolf Steiner afirmaba, el día que el ser humano logre dominar su naturaleza inferior, que es su animal, desaparecerán del planeta todas las enfermedades conocidas. Gabriel Hernández pregunta, ¿cómo recordar mi magia de otra vida? Bueno, primeramente, cuando nosotros nos encontramos en la familia, cuando percibimos a nuestra mamá desde el alma, a nuestro padre, y si tenemos hermanos también, la posición que nos tocó en la familia, la dinámica que nos tocó. Y si nos damos cuenta cómo es de que a través de este conjunto llamado familia se está expresando un pasado que ya hemos vivido, de tal manera que volvemos a encontrarnos para continuar un destino que se llama el destino familiar. Y esto no es posible si no hemos vivido vidas anteriores. De tal manera que lo primero es percibir internamente que nosotros tenemos ciertos gustos, cierta manera de pensar y de sentir que no la tienen nuestros hermanos, aunque tienen los mismos padres, que no lo tiene mi papá y mi mamá, que no lo tiene nadie, de hecho, en el mundo y en el universo. Y esto lo tenemos desde que nacemos y se hace evidente en la primera infancia. Entonces allí comenzamos a darnos cuenta que traemos tendencias que nosotros hemos construido. Y también tenemos limitaciones e imperfecciones que tenemos que limar y perfeccionar porque las hemos construido también nosotros. Entonces comenzamos a percibir que este día, que es de esta encarnación, pues no es el primer día de nuestra vida espiritual. Eso es la primera etapa. Algún día despertaremos más allá, una capacidad de darnos cuenta quiénes fuimos en la vida pasada, dónde estuvimos, en qué país, qué idioma hablábamos. Pero eso está latente en todos los seres humanos. Algunos tienen esta capacidad y se llaman psíquicos. Yo no la tengo. Y no es importante. Si la naturaleza considera que no es importante tenerla, no hay que tener prisa. Primero hay que estudiar esta información espiritual y comenzar a vivir más en armonía con la naturaleza y ayudar al mundo a que haya cada vez más conciencia, más fraternidad, más luz y más paz. Esto hará que con el tiempo, si nos ponemos al servicio del mundo, se despierten las facultades que nos permitirán ser conscientes de quiénes fuimos en la vida pasada. Jackie Montiel, muchas gracias, doctor Jorge. José Bernardo Lanzoni Vindas. ¿En qué posición se encuentran los serafines? ¿Cómo se diferencian de los demás y qué función tienen? Bueno, es precisamente el tema de hoy. Los serafines se encuentran dentro del esquema evolutivo en el nivel que permite la comunicación de las estrellas. Repito, las estrellas son soles, no son masas de hidrógeno, son expresión de espíritus conscientes de sí mismos, de tal manera que la comunicación entre ellos es un asunto de los serafines. Así es que ellos tienen una función pues suprema dentro del sistema porque permiten que nuestro sistema solar se comunique con los millones de sistemas solares que nos lo rodean en esta galaxia llamada la Vía Láctea. Lourdes Arriaga Murillo. Ubicación. Tronos, querubines, serafines, porfa. No entiendo la pregunta ubicación. Yo creo que es una forma de pedir de manera abreviada que le digan dónde se encuentran los tronos, los Ok, querubines.
serafines. Bueno, podemos decir que los tronos rigen incluso desde la órbita de Saturno hacia adentro. Imagínense, la órbita de Saturno es muy grande. Entonces, hacia adentro, la regencia de los tronos implica todo eso. Los querubines van más allá y abarcan las constelaciones del zodiaco. Entonces, cada vez que vemos el zodiaco, estamos hablando de la ubicación de los querubines. Y hablando de los serafines, es a partir del zodiaco la periferia del cosmos que conecta con todos los seres que nos rodean. Nuestro querido amigo Martín Muñoz de Venezuela pregunta, durante el antenaje, al momento de las oraciones personales, al nombrar e invocar estas entidades, ¿conectamos realmente con esas entidades? Muchas gracias. Sí, pero la condición es que sintamos suficiente devoción. Si solo lo repetimos desde la cabeza, ellos no conocen palabras, ni el lenguaje castellano, ni ninguno de los de la tierra. Pero a través de la devoción que debemos sentir en el proceso, la actitud de estar hincados y abiertos a la existencia de los seres superiores, la invocación entonces sí tiene efecto de conectar con estos seres. Así que la clave es el sentimiento devocional. Berenice, ¿dónde o cómo se puede aprender todo esto de la antroposofía? Bueno, repito que ustedes pueden leer de Rudolf Steiner una obra que se llama Teosofía Rosacruz. Otra obra se llama Ciencia Oculta. Y hay un montón de conferencias que están incluso publicadas por allí en YouTube. Hay audiolibros. Y existe también una gran obra de Max Heindel, que es el fundador de la Fraternidad Rosacruz, que se llama El concepto Rosacruz del Cosmos. Estas serían las principales obras, además de las que han traído Leadbeater, Charles Webster Leadbeater, Leadbeater es un inglés, y Annie Besant, que son los que han hecho conocer la teosofía en el mundo, que trajo pues Blavatsky, y estas serían las obras principales. Diana Figueroa de Toluca, maestro, ahora se dice que los científicos, yo creo que quiere decir los científicos, manipulan el clima, las lluvias, alterando los ciclos de la naturaleza, provocando, por ejemplo, calentamiento global, sequías, etcétera. No lo puedo afirmar, no me consta, pero si el mal uso que hacemos de la naturaleza, como la contaminación, por citar ejemplos, ¿qué pasa con las entidades superiores y sus funciones? Sí, definitivamente que nosotros influimos, pero por encima de nosotros están todas estas entidades, de tal manera que está dentro del destino de los grupos humanos que en algunos lugares se manifiesten efectos catastróficos por el cambio climático. De tal manera que todo esto ha sido previsto. El ser humano desarrolla una tecnología que influye en el planeta para bien o para mal, pero se encuentra dentro de un orden de destino kármico, que esas entidades han permitido que uno nazca en ciertos lugares, en cierta familia, en cierto país, en cierto continente, donde está afectándose el exceso de lluvia o el exceso de sequedad. Así que esto es lo que puedo compartirles. Estamos en las 8 en punto, mi querido Jorge, queridos amigos, amigas de Magia en Acción. Yo no sé, todavía tenemos, dice aquí, 22 preguntas más o 22 comentarios más. Así que, mi querido Jorge, ¿qué te parece? No sé, lo que tú me digas, leemos unas 3, 4 preguntas más. Mira, yo tengo otro estudio ahorita a las 8 con otro grupo. Entonces no puedo extenderme, Toshan. Yo creo que podemos, por favor, todas esas preguntas, de alguna manera, ver si en otro momento las contestamos. Me da pena, pero pues yo tengo otro grupo ahorita y no podría extenderme.
No hay problema, al contrario, estamos yo creo que demasiado agradecidos con que nos hayas compartido esta hora, que seguramente en una siguiente ocasión volveremos a compartir. A todos los que quedaron sus preguntas pendientes, bueno, las he guardado. Vamos a ver qué hacemos, platicaré con Jorge, se las puedo pasar. Mientras aquí les paso su YouTube, su cuenta de YouTube, donde tiene muchos videos, donde pueden seguir profundizando y a lo mejor muchas respuestas a sus dudas están allí en alguno de sus videos de YouTube de nuestro querido Jorge Rodríguez. Yo me despido con mucho cariño, mi querido Jorge, te agradezco tanto que hayas tomado el tiempo de estar con nosotros aquí hoy. Activo los micrófonos de todos si alguien se quiere despedir. Roberto, muchas gracias. Que Muchas tengan gracias, Jorge. Mu- todos. Gracias, sí, muchas muchas gracias gracias. para todos. Nos vemos el próximo Gracias, martes. Mike en bendiciones. acción. Gracias. Muchas Gracias. 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 Bendiciones para todos. Bendiciones, Jorge. Gracias, Jorge. Bendiciones. Bendiciones, abrazos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gracias, Jorge. gracias, gracias. Gracias infinitas. Gracias. Muchas gracias, Gracias. maestro. Gracias, Jorge. buenas noches a todos. Jorge. Bye. Un saludo. Gracias, gracias, gracias. Abrazos a todos, a todas, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Mérida, Yucatán, pueblos mágicos. Abrazos, nos vemos el próximo martes. Gracias. Argentina. Chao, chao. Gracias. Abrazo.